Buen día, muchas gracias a todos, compañeros, compañeras, por estar el día de hoy. Como cada jueves, agradezco mucho que se den este tiempo para conectarse a estos webinars tan interesantes, ya que al participar en cada uno de ellos, apoyamos siempre contribuir con la sociedad, a compartir temas con nuestra familia y también están dando un paso muy importante hacia su propio desarrollo y bienestar. Y bueno, qué mejor que contar en estos espacios con expertos en los temas. El día de hoy tenemos un tema muy importante que se llama herramientas para prevenir la depresión y la ansiedad. Así que permítanme presentarles a la psicóloga Sofía Trinidad. Bienvenida, psicóloga. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte por acá con nosotros. Bueno, pues antes de iniciar nos gustaría que nos compartieras un poco más acerca de tu experiencia, a qué te dedicas, tus especialidades. Ok, sí, claro. Bueno, les comento un poco, yo sé que va a sonar un poquito técnico, en cualquier caso, pues pueden preguntarme un poco acerca de ello, entonces no hay ningún problema. Yo soy egresada de la licenciatura de psicología, soy psicóloga, pero también tengo una maestría en psicoterapia cognitiva. Es un poquito complejo porque pues no está como muy en nuestro diálogo o muy como común que de pronto nos empiecen a hablar de este tipo de terapia, pero el tipo de terapia que yo doy es terapia cognitivo-conductual. Ya en algún punto, personas que se han acercado a mí, pues ya tendrán un poco más de conocimiento acerca de ello, o alguien que haya tomado un tipo de terapia así antes, pues se acercará un poquito más a lo que eso significa. También tengo diplomado en abordaje psicológico. Y en terapia de esquemas también. Es un poquito técnico, pero ya podríamos como en algún punto poder hablar de ello. Yo me especializo un poquito más en trastornos de personalidad, trastornos del estado de ánimo, trastornos ansiosos. También he estado trabajando en la atención preventiva y activa ambulatoria de adicciones, ¿okay? En lo que antes era un UNMK, una unidad de atención médica en adicciones. También un poquito más se basa mi preparación en neuropsicología del aprendizaje, en psicofarmacología y en trastornos de la conducta alimentaria. Entonces vamos un poquito dirigidos hacia ellas y un poquito más hacia el estado de ánimo, salud pública y un poquito de salud integral para poder ir sumando como el apoyo de varias especialidades, pero sí muy enfocado como a la parte psicológica de las personas. Un poquito por ahí va mi preparación. Excelente, pues sin duda a la ponente ideal para desglosar este tema. Esperamos que este espacio sea muy interactivo y sea muy enriquecedor para cada uno de nosotros. Bueno, sin más, proyecto la presentación y por favor adelante, psicóloga. Bien, entonces nosotros vamos a hablar precisamente de herramientas para prevenir la depresión y la ansiedad. Mucho de lo que vamos a encontrarnos ahorita en esta presentación son cosas que pues en general ya sabemos o que estamos como algo conscientes, que tenemos en cuenta, aunque no necesariamente como las estamos haciendo, pero sabemos que es un caminito para ayudar a prevenir estas como dos situaciones, ¿no? Sin embargo, lo que quiero utilizar un poquito como en esta presentación y en esta plática es un poquito más enfatizar en cómo podemos hacer para que estas herramientas que ya sabemos que existen y que nos van a servir, las podemos llevar un poquito más como a la realidad, un poquito más a la cotidianidad, no solamente como dejarlo en lo que se pinta en a veces anuncios, en a veces televisión o en series, sino un poquito más llevarlo a cuáles son los recursos que nosotros podemos tener para adquirir estas herramientas, ¿va? Bien, entonces, para empezar un poco con este tema, me gustaría hablar de qué es la depresión y la ansiedad. No me voy a adentrar muchísimo en como términos o cosas muy específicas acerca de estos dos trastornos, pero sí me gustaría hablar de algunas generalidades. Para empezar, porque quisiera normalizar algunas cosas, ¿no? Poder hacer esta diferenciación, este criterio diagnóstico como distinto, ¿no? Entonces, para empezar, pues nosotros entendemos que la depresión, pues es una tristeza profunda y persistente, es decir, pues en el tiempo es normal que nosotros sintamos tristeza. Ocurren cosas en nuestra vida que nos llevan a sentirnos tristes, que nos llevan a que demos el bajón del estado de ánimo y eso está bien, porque las emociones que tenemos tienen un sentido de ser y de funcionar en nuestro sistema. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando precisamente como de un trastorno depresivo, es que este ya continuó por mucho tiempo.
Si una situación me genera este tipo de emoción, entonces es normal que se presente y que progresivamente vaya desapareciendo. Sin embargo, dentro de una depresión, se convierte como en una práctica de ciclos que abarcan varias áreas de mi vida y entonces se van consumiendo para que se vuelva persistente. Y entonces ya llevo mucho tiempo en este estado triste que me está llevando a también como algunos tipos de conducta que perpetúan ese mismo estado. Entonces ya también vamos a encontrarnos aquí con pérdida de interés en actividades que antes me parecían placenteras, quizá hay desconexión con las personas que yo antes solía interactuar, ¿no? Entonces de pronto eso se va volviendo un ciclo en el que es difícil salir. Últimamente, a partir de la pandemia y todo lo que ha pasado, se ha divulgado un poco más de información acerca de este trastorno. Sin embargo, o sea, sí queremos hacer la diferenciación. Hay algunas cosas, circunstancias de la vida que van pasando que nos van a desregular. Lo que nos va a diferenciar aquí entre si va a existir esta depresión en mí o no, no solo son los recursos que puedo tener, sino también las circunstancias que van a estar a mi alrededor. Nosotros queremos aprender herramientas para que, aunque existan circunstancias adversas en la vida, nosotros sepamos cómo lidiar con ellas o cómo ir manejándolas poco a poco. También ir identificando focos rojos, porque una persona, muchas veces nosotros como que nos quedamos como con la idea de que la depresión es como una persona que está sumamente triste, que está totalmente metida en un cuarto, que no quiere salir, que constantemente está llorando, que constantemente se aleja de todos los demás, pero no necesariamente así se ve del todo la depresión. Hay veces que tenemos personas que pues están trabajando, que se encuentran sin faltar ni un día a su trabajo, pero por dentro están muy, muy tristes. Y entonces quizá una o dos, tres ocasiones ya canceló el querer ir a hacer ejercicio, el querer ir salir con los amigos, el pintar porque le gustaba mucho pintar, entonces ese tipo de situaciones son las que se van identificando como que está empezando a haber cierto patrón de regulación emocional o de falta de interés en el entorno. Entonces, esos empiezan a ser los foquitos rojos que nos empiezan a dar como ciertas alarmas para que nosotros nos demos cuenta de que en nuestra vida necesitamos ir como apretando las tuercas para que nosotros podamos encaminarlo y no caer como en algo un poco más profundo, ¿va? Ok, y entonces eso por el lado como de la depresión, ¿no? Sí vamos a identificar como ciertos factores como muy comunes, esta tristeza persistente, les digo, no siempre es como ver a la persona que ya está llorando, que todo el tiempo está cabizbajo, o sea, muchas veces también lo vamos a presentar en forma de irritabilidad, personas que constantemente están muy molestas, que no les agrada nada de lo que está pasando en su entorno, que no les es fácil aceptar los cambios, o sea, son cosas así, sobre todo cuando hay algún acontecimiento importante como una ruptura, una separación, una mudanza, cosas que definitivamente van a generar algún tipo de desregulación en mi vida, entonces es mucho más probable que seamos como susceptibles a este tipo de situaciones en nuestra vida, ¿no? Y entonces me gustaría como pasar también a esta parte de la ansiedad, porque igual esto ha sido algo que ay, creo que empecé a escuchar como hay una voz. Ok. Y entonces en la parte ansiosa, pues también la hemos estado viendo constantemente ahorita con que está saliendo quizá mucho en internet, quizá en la última película de Intensamente también hubo como un boom de hablar acerca de ello. Y entonces nosotros queremos hablar precisamente un poco como de ese lado, ¿no? Los que ya vieron la película probablemente pues habrán dado cuenta que al finalizar, pues nos hablan un poco acerca del normalizar esta emoción como parte de nosotros, ¿no? Y entonces la ansiedad en general es algo que todos tenemos, ¿no? Es algo que todos tenemos porque es una forma en la que va a reaccionar nuestro cuerpo a ciertos estímulos peligrosos, ¿no? Algo que comentaba constantemente era que cuando nosotros, pues, hablamos del ser humano en el Paleolítico, ahí como muy, muy atrás, teníamos como este sentido ansioso de defensa porque había estímulos en nuestro entorno que podrían generar algún tipo de peligro.
¿no? Que nos podrían poner en peligro, que podrían arriesgar nuestra vida. Y entonces a partir de esto se desarrolla este tipo de ansiedad y empiezo a anticipar escenarios, empiezo a planificar. ¿Por qué? Porque por esa ruta puede haber algunos animales feroces, porque por esta ruta puede haber mucha agua, porque esto. Entonces, empezar a anticipar y empezar a sentir ansioso nos ayudaba a prevenir el que pues pudiéramos correr peligro. En la actualidad, pues sabemos que pues este tipo de cosas ya no las encontramos por el cómo nos hemos urbanizado, cómo ha cambiado la vida, pero esto se ha convertido en problemas un poco más sutiles, ¿no? Entonces ahorita nos encontramos este nivel de tensión y este nivel de anticipación hacia cosas que son diferentes, pero que nos generan el mismo tipo de respuesta. Porque en este ser y existir del pensamiento catastrófico, del visualizar hacia futuro, entonces también vienen cosas que podrían arriesgar nuestra vida. Porque aunque no pareciera un tigre dientes de sable que está justo frente de nosotros, si es como pues es que tengo cuentas que pagar, es que en mi trabajo no me está yendo bien, es que qué va a pasar con mi familia y es que las enfermedades, o sea, todo esto comienza un poquito como a anticipar esta idea. ¿Alguien estaba ahí alzando la manita? No, no de momento. Ok, ok. Bueno, entonces no sé si va a quedar aquí como en el momento de que alcen las manitas o si se va como a programar un poco como al final. Pueden dejar sus comentarios y si gusta damos lectura al final. Ok, va. Bien, entonces tenemos como un poquito esta respuesta ansiosa que de pronto se va a ir presentando, ¿no? Entonces entendemos que lo que quiere hacer precisamente este estado ansioso es ayudarnos a visualizar a futuro. El único problema es que este estado ansioso es una partecita de nuestro cerebro que se activa de una manera en la que pues busca desesperadamente defendernos ante lo que sea, así sea un peligro real o un peligro que solamente está en nuestra cabeza. Entonces, como va a buscar desesperadamente defenderme, va a bloquear otras partes de mi cerebro y entonces va a encender las partes importantes de mi cuerpo que vienen siendo un poquito como el sistema digestivo que lo tiene que detener, como la sudoración, la palpitación, este sistema cardíaco, de circulación. ¿Por qué? Porque necesita preparar el cuerpo porque cree que realmente está a punto de pasar por algo totalmente peligroso, aunque sea solamente algo que está en la cabeza. Y entonces vamos a tener toda esta sintomatología ansiosa y vamos a tener personas que les duele la cabeza, que les duele el estómago, que les sudan las manos, que sienten que están temblando, que tienen mucho frío, que tienen constantemente ganas de ir al baño. O sea, es porque el cuerpo se está activando precisamente para poder defenderse. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a diferenciar. Queremos diferenciar en estas dos palabritas, en estos dos trastornos, la parte funcional y la parte disfuncional. Tenemos la parte funcional de la depresión, que es la tristeza. Esta tristeza nos está avisando que hay algo que necesitamos ponerle atención, que hay algo que nos está haciendo sentir mal, que hay algo que no está funcionando del todo bien en nuestra vida. Entonces nos ayuda un poquito como a poner la atención a ese lado. Y la ansiedad es necesito visualizar escenarios, necesito planificar a futuro. Está bien planificar, está bien identificar que probablemente pueden haber riesgos después. Lo que nosotros queremos hacer es que exista una línea de división entre cuando ya esta tristeza comienza a ser todos los días, no me permite hacer mis actividades, no me permite disfrutar de lo que a mí me gusta, o de la ansiedad que ahora esta sintomatología me está consumiendo demasiado o todas las situaciones que me están pasando las estoy viendo de forma catastrófica. Esta parte que se activa en mi cerebro bloquea tanto mi lóbulo frontal, bloquea tanto esta parte de razonamiento de mi ser que ya no me permite a mí encontrar estrategias reales o realistas de lo que quiero hacer o de cómo quiero lidiar o trabajar con los problemas que estoy haciendo. Y entonces, cuando ya no nos está permitiendo hacer cosas que son importantes para nosotros, ahí es cuando nosotros necesitamos identificar que ya estamos pasando algo que podría ser dañino, que podría ser un problema, ¿va? Entonces, mientras esto esté de alguna forma como permitiéndonos que nosotros hagamos nuestras actividades que no afecten áreas de nuestra vida de forma significativa, entonces vamos a identificar cómo nos está avisando algo real de nuestro cuerpo, ¿va?
Ok, hasta aquí quedaríamos un poquito como con esta parte de la depresión y ansiedad. Si todavía queda alguna duda acerca de este lado como adaptativo, desadaptativo, o de qué es en sí la depresión y qué es la ansiedad, cómo podemos catalogarla, también me pueden ayudar escribiéndolo en los mensajes, en los comentarios. ¿Va? Bien, y entonces vamos a comenzar un poco con nuestras herramientas que necesitamos para poder prevenir estos dos, ¿no? Pasar a lo no adaptativo de estas dos emociones. Y entonces les digo, nos vamos a encontrar con cosas muy clichés, que ya sabemos que existen, que tenían que estar ahí, pero que no necesariamente las vamos a ver de la misma manera. Entonces, el estilo de vida es muy importante porque es el cómo vamos llevando todos estos reforzadores de nuestro entorno, cómo llevamos todas estas cosas que nos hacen sentir bien o que nos ayudan a motivarnos, ¿va? Y entonces tenemos como primero el ejercicio regular. Cuando la gente habla de ejercicio regular, o sea, lo primero que piensa es en todo lo que nos vienen pintando en los gimnasios, ¿no? De ponte a hacer pesas, de la caminadora y que ve al gimnasio y paga tu mensualidad, o sale a correr, ve al CrossFit o cosas así. Y en realidad, o sea, aunque sí puede ser un apoyo para algunas personas, aquí vamos a tener siempre muy en cuenta que no a todo el mundo le funciona lo mismo. No, no para todos es ir al gym, o no para todos es el CrossFit, o no para todos es algún tipo de deporte, porque cada persona somos diferentes. Entonces, el ejercicio regular puede ser desde el, ¿sabes qué? Pues me quiero ir a trotar en las noches, aquí a la vuelta de mi casa, o hay algunas maquinitas aquí afuera de mi casa que me pueden ayudar a hacer algunos ejercicios. Sí puedo investigar en internet, pues, cómo hacer para no lastimarme al hacer algunos ejercicios. Puedo ayudarme a correr, puedo hacer algunos ejercicios en casa, puedo mantenerme un poco más activo de lo habitual. O sea, lo que nosotros queremos así, aquí es tener suficiente activación física en nuestro cuerpo. No queremos como quedarnos muy sedentarios, como quedarnos muy en algún como lugar muy fijo, porque entonces definitivamente eso puede afectar a cómo estoy funcionando, no solamente a nivel físico, sino a nivel mental, ¿no? O sea, a nivel físico, pues podríamos encontrar todas las repercusiones ligadas a mis músculos, ligadas a mi índice de masa corporal, a todas esas cosas, pero a nivel mental, pues también, o sea, recordemos que nuestro cerebro funciona mucho de forma de sustancias, y esas sustancias se activan a partir de que nosotros hacemos cosas, a partir de que nosotros hacemos situaciones. O sea, el ejercicio nos ayuda a liberar endorfinas, a liberar noradrenalina, adrenalina, que son sustancias en nuestro cerebro que nos ayudan a regular nuestro estado emocional, nuestro ciclo del sueño, nuestro apetito, nuestras energías en el día. O sea, definitivamente eso activa muchas cosas en nuestro cerebro que van a ser beneficiosas, no solamente como a nivel de, pues me hace sentir bien conmigo mismo, sino también mi cerebro está un poquito más preparado para lo que puede pasar, ¿va? Ok. El siguiente es la alimentación equilibrada. La alimentación equilibrada no justamente quiere decir que vamos a tener que comer todo el tiempo ensaladas o cosas como muy prácticas o muy elaboradas, ¿no? Que requieren como mucho dinero, mucha dedicación. O sea, aquí nosotros queremos el identificar cuáles son las cosas que necesito cambiar en mi vida, que no son como vitales para mí, ¿no? O sea, yo sé que puedo encontrar algún tipo de alimentación equilibrada con una atención nutricional que me pueda ayudar, como a identificar algunas ideitas que puedo empezar a implementar en mi rutina de alimentación, porque recordemos que la alimentación, o sea, quizá no se habla mucho de esto porque se enfoca mucho más todo en que el corazón nos hace sentir y todo esto, aunque se siente más porque definitivamente pues sientes las palpitaciones en muchas de estas emociones. El estómago es la base de muchas de nuestras emociones. Entonces, la alimentación nos ayuda a regular también a nivel hormonal, a nivel sustancias en nuestro cerebro, el cómo vamos a empezar a funcionar en el mundo. Entonces, para eso definitivamente necesitamos comer bien. Y comer bien, les digo, o sea, por un lado, si tienen esta oportunidad de la atención nutricional, muy bien, sino qué hábitos en mí puedo empezar a cambiar para que mi alimentación sea mejor. Es que consumo constantemente azúcares, porque consumo constantemente refrescos o jugos que me hacen sentir como mucho sueño, me hacen sentir como muy pesado. Entonces, no los quiero dejar de un día a otro porque eso es complicado. Recordemos que el azúcar es como muy parte de nosotros, pero quizá puedo reducir un poco el consumo. Quizá ya no me tomo un refresco diario, uno cada 2 días y así constantemente, para que vaya
quedándome nada más con los hábitos que yo siento que sí me están funcionando, que sí me están ayudando a sentirme mejor, y no aquellos que un poquito son como placebo, ¿no? Porque definitivamente el consumir azúcar es algo que va a activar a nuestro cerebro, pero por un momento y ya luego va a desaparecer y voy a necesitar más niveles de azúcar. Y a nivel mi cuerpo en realidad no está siendo como tan beneficioso. ¿Va? Entonces, sí es ponernos atención, revisar qué de lo que estoy comiendo sí me está haciendo daño, qué de lo que estoy comiendo realmente no es tan necesario para mi alimentación, qué puedo ir variando poco a poco en ese tipo de comidas que estoy haciendo, también a nivel familia, porque recordemos que el apoyo del cambio de alimentación tiene que ser entre las personas que estemos habitando en un mismo hogar, porque si no puede ser muy difícil para las personas, ¿va? Bien, eso en cuestión de la alimentación equilibrada. El sueño adecuado es algo que quizá no se ha tomado como mucho en cuenta, pero el dormir bien es sumamente importante, no solo como a nivel mental, porque definitivamente necesitamos descansar para pues razonar un poquito más las cosas, para que nuestro nivel de atención, concentración, memoria, pues esté mejorando constantemente, sino también porque el hecho de no dormir bien hace que muchos de nuestros sistemas en el cuerpo no funcionen de forma correcta porque no están descansando. Y entonces es mucho más probable que yo pueda tener alguna enfermedad porque bajan mis defensas. Mi cuerpo necesita empezar a atacar algunas cosas o necesita sobreestimular algunas partes de mi cuerpo para poder ayudar a otras a que funcionen de forma correcta. Y entonces si yo no duermo bien, todo eso baja mucho su nivel de producción, de trabajo en mi cuerpo, y entonces es mucho más fácil que yo me esté enfermando, es mucho más fácil que yo me empiece a sentir mal, que no me pueda concentrar, que no pueda ayudar a regular este tipo de emociones que de pronto están apareciendo, y entonces pues definitivamente como que hace un caos en todo nuestro cuerpo. Entonces sí necesitamos que sea un sueño adecuado. Hablando de sueño adecuado, sí me gustaría como mencionar dos puntos importantes de este sueño. Por un lado, es que a muchas personas les cuesta mucho trabajo dormir. Entonces, lo que nosotros queremos hacer para las personas que les cuesta mucho trabajo quedarse dormidos es encontrar hábitos de sueño saludables. No siempre, o sea, constantemente vamos a encontrar personas que están quizá en el celular en la noche o están viendo la televisión en su cama o que se duermen ya muy tarde o que cenaron muy pesado. Entonces, hay toda una listita como de puntos que vienen para una buena higiene del sueño. Entonces, sí, se pueden ir revisando, darle una checadita, porque eso nos ayuda mucho a que si podemos conciliar desde el principio bien nuestro sueño, nos ayuda a que el resto pueda también mejorar. La otra parte de las personas que quizás se despiertan constantemente o que sienten que duermen y no descansan, también es un factor del quizá ahí hay un poquito rojo de quizá estrés, quizá un estado ansioso, quizá mi ambiente no me está resultando cómodo para dormir y eso también afecta mi sueño. Yo podría estar en la cama 12 horas, pero no durmiendo, me estoy moviendo, me siento incómodo, tengo calor, estoy escuchando ruidos, todas esas cosas que no me están ayudando a descansar me van a hacer que el resto de mi día yo me sienta constantemente cansado, incluso irritable, me esté molestando con las personas, incluso que no me sienta cómodo con lo que está pasando a mi alrededor y por ende pues afecten varias áreas de mi vida, ¿vale? Entonces eso por el lado del sueño. Igual, si tienen alguna duda respecto al estilo de vida, también podemos como irlo anotando. El siguiente punto es la gestión del estrés. El estrés, igual que la ansiedad, pues es algo que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? Es algo que va a estar como muy inerte a nosotros. El estrés también nos ayuda a anticiparnos a cosas que pueden pasar en el mundo. La diferencia con el estrés es que este ya es como la tensión acumulada de las cosas que están pasando. Y entonces me está pasando en este momento el estrés. Hay cosas que tengo encima, ya se acumuló mi trabajo, ya se acumularon mis problemas en casa, ya se acumularon las horas de sueño que no he tenido. Y entonces ahí es cuando viene el estrés, cuando ya hay un cúmulo de cosas que me están afectando y entonces ya me empieza a doler la cabeza, ya me siento fatigado todo el tiempo. Y entonces, pues ahí es cuando nosotros vemos el foquito rojo que tenemos que poner la atención a esta parte de lo que me está pasando en cuestión de estrés, ¿no? Y entonces, para ayudarnos a gestionar el estrés, tenemos las técnicas de relajación. Esas las podemos encontrar en internet. Hay muchas técnicas de relajación que nosotros podemos empezar a realizar. Muchas de ellas tienen que ver con la respiración consciente.
Yo sé que pues todos aquí respiramos, pero muchas veces lo hacemos muy pocas veces lo hacemos de forma consciente. O sea, respiramos porque tenemos que respirar, porque estamos vivos, pero no nos detenemos en algún punto de nuestro día a revisar nuestra respiración, cómo estoy respirando, cómo se están llenando mis pulmones, cómo se está inflando mi estómago, cómo puedo identificar que realmente estoy agarrando suficiente oxígeno, que se está oxigenando también mi cerebro. O sea, recordemos que es algo que totalmente necesitamos y que no siempre lo tenemos porque estamos como muy inmersos hacia abajo, porque estamos respirando muy rápido, porque estamos tratando de hacer las cosas a las prisas. Entonces, eso nos hace que nos aceleremos mucho y quizá no hagamos esos momentitos de respiración relajada, ¿va? Entonces, sí pueden haber algunas técnicas de relajación que podamos encontrar, que podamos aprender, que podamos tener ya nuestro repertorio de herramientas. Esto también, como les dije al principio, eso depende de cada una de las personas. Tienen que ir adaptando este tipo de herramientas al que me funciona a mí. No a todos les va a funcionar las respiraciones diafragmáticas o no todos les va a funcionar el agarrar una pelota o mojarse la cara. Eso depende de cada quien y tiene que ir encontrando sus propios métodos para ir regulando esta parte del estrés. La planificación y la organización nos habla un poco precisamente como de no llegar a este punto estresante. Necesito empezar a encontrar formas, igual que me funcionen a mí, para poder organizarme, para poder ir planificando a futuro y entonces así yo no tenga como un cúmulo de cosas, que no se empiecen a acumular mis problemas, que no empiece a tener ya como pilas de trabajo que me estén agobiando. Y entonces para esto necesito identificar formas. Hay algunos que les funcionan mucho las aplicaciones de los celulares, a otras personas que les funcionan mucho las agendas en físico, o les funciona mucho tener una libretita constantemente con ellos, o un sitio de notas en sus celulares. Entonces, pero el hecho es, necesito encontrar la forma en la que yo pueda ir planificando, ir incluso como desmenuzando mis actividades. A veces yo veo mis actividades y las veo como algo sumamente complejo, se ve como algo sumamente pesado y entonces me da menos ganas de realizarlo. Y entonces lo que quiero hacer es que esa actividad que se ve muy pesado, que se ve muy compleja, yo pueda desmenuzarla en pasitos para que eso me sea más claro y me ayude un poquito más a identificar mi avance. Esta actividad que yo tengo que leer quizá 20 páginas de algo, entonces, ok, ¿qué te parece si lo dividimos en 5 páginas? 5 páginas, me tomo un descanso de 2 minutos, de 5 minutos, vuelvo a leer 5 páginas y así, ¿no? Necesito ir anotando quizá cada 5 páginas lo que voy entendiendo y eso me puede ayudar a mí a que esa actividad no se haga tan pesada de leer 20 páginas seguidas en un mismo momento. ¿Va? Entonces, este tipo de estrategias de planificación, de organización, nos van a ayudar a que pues no lleguemos a este punto de acumular cosas estresantes. Bien. Por otro lado, tenemos las conexiones sociales. Es importante tener personas de apoyo. Llámese amigos, llámese familia, llámese pareja, llámese lo que quieran tener cerca, pero que existan estas conexiones sociales, porque lo necesitamos. Somos seres humanos y los seres humanos son seres sociables. Necesitan las demás personas. No solo a nivel de, pues, yo no me voy a cultivar mis propios tomates, necesito ir a comprarlos, sino también a nivel de, necesito conectar con la gente. Necesito sentirme querido, necesito sentir que quiero a alguien, necesito sentirme conectado, necesito sentir que si tengo una circunstancia difícil, pues yo voy a poder tener el apoyo de otra gente. Entonces, a esto vamos un poquito con estas conexiones sociales. Necesitamos cultivarlas. Muchas veces resultan un poco más complejas de lo que quisiéramos, pero el punto de trabajar eso también es que conectemos mejor con las personas, sobre todo con las personas que queremos. Participar en actividades comunitarias, pues nos habla de que nosotros vamos a conectar con nuestro entorno. Muchas veces no estamos como muy pendientes en lo que pasa a nuestro alrededor porque tenemos muchas cosas que hacer, pero el hecho de conectar con mi entorno me ayuda un poquito más a sentirme seguro en casa. Y entonces yo quiero quizás no hacer migas con todos mis vecinos o con todos mis compañeros de trabajo, pero si él, pues no, o sea, todas las personas están pasando por algo, quizá en algún momento yo necesito apoyo o ellos necesiten apoyo, quizá en mi comunidad pues estamos identificando que tenemos todos un problema en común y entonces podemos todos trabajar en conjunto para ello y eso me hace sentir un poquito más en confianza en el lugar en donde me encuentro, me hace sentir un poquito más como en hogar y en comunidad, ¿no? En conexión con las demás personas, aunque no necesariamente sea como de uno a uno.
de él necesariamente, pues necesitamos necesariamente estar como conociéndonos o hablándonos, ¿no? O sea, todo el tiempo. Hábitos del pensamiento. En hábitos del pensamiento nosotros tenemos dos cuestiones un poquito más complejas que quizá alguien que haya ido a ese tipo de terapia las pueda reconocer. Para empezar, es la reestructuración cognitiva. ¿Qué nos quiere decir la reestructuración cognitiva? Nos quiere decir que muchas veces nosotros vamos por la vida con creencias, con aprendizajes que nosotros tenemos desde que somos pequeños, y ese tipo de creencias nos llevan a pensar cosas a partir de las situaciones que nos están pasando. Ese tipo de creencias, ese tipo de aprendizajes nos están llevando a que de pronto pues empecemos a interpretar de ciertas formas como lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Muchas veces de esas cosas que hemos estado aprendiendo no son del todo ciertas o nos están generando mucha problemática con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestro entorno, etcétera. Entonces nos toca el ir revisando este tipo de creencias para identificar qué tan certeras son o qué tanto me están ayudando a mí a funcionar. Y entonces, ya que yo puedo ir revisando estos aprendizajes que he tenido, un poquito como igual el mismo ejemplo de esta película de Intensamente, vamos a ir revisando cuáles de esas creencias sí tienen razón, no tienen razón, cuáles están niveladas, o sea, recordemos que sí podemos sentirnos de una forma o de otra forma, pero sí necesitamos que esto se vaya nivelando, ¿no? O sea, sí necesitamos que si yo tengo una creencia que me está afectando en mi entorno, entonces yo pueda flexibilizarla, yo pueda revisarla, yo pueda cuestionarla, para que entonces esto me pueda ayudar un poco más en mi dinámica con las personas. Y la tolerancia a la incertidumbre nos quiere decir que, pues, la realidad nos dice que no sabemos qué va a pasar en el futuro. La realidad nos dice que no podemos adivinar qué va a pasar o cómo nos va a pasar. Entonces necesitamos que, aunque nosotros, pues definitivamente estamos sobreestimulados de noticias, de cosas negativas que pasan en el mundo, lo que nosotros queremos pensar de ello es que, o sea, en realidad existen cosas que pueden ser adversas en nuestra vida, pero que eso no sea el núcleo de lo que nosotros estamos viviendo, que eso no sea el sentido que nosotros le vamos a dar totalmente a nuestra vida. Esto dirigido a, por ejemplo, si nosotros vemos una noticia de que ha habido muchos asaltos en, no sé, en ciudades cercanas, y entonces yo pienso en el constantemente pienso que me van a asaltar cada vez que salgo, entonces ya no me va a permitir a mí funcionar. ¿Okay? No podemos adivinar qué va a pasar en el futuro, nos pueden pasar tanto cosas buenas como cosas malas, como nos han pasado en el pasado, pero si constantemente estoy con esta intolerancia a la incertidumbre del no sé qué va a pasar, entonces me va a empezar a afectar en mi vida. Entonces necesito ir como por este lado de la aceptación, de que no voy a saber todo lo que me va a pasar en el futuro, pero que voy a tener herramientas para poder lidiar con ello. La siguiente es establecer límites. Esto es un poquito complicado pues, para muchas personas porque pues generalmente nos enseñan en el mundo a que pues tenemos que ser amables y que tenemos ok, que tenemos que ser amables, que tenemos que decirles que sí a la gente, que tenemos que ayudarlos, que tenemos que parecer buenas personas ante todos. Entonces, de pronto esto se vuelve complicado cuando tenemos ese esquema, cuando tenemos esa creencia en mente del, pues es que me lo pidió y entonces pues va a decir que soy bien egoísta o que no quiero ayudarlo, o que no lo quiero. Y entonces eso de pronto nos lleva también a que nosotros pues nos sobreestimulemos o que nos llenemos de actividades o que incluso dejemos de lado cosas que son importantes para nosotros para ayudar a otras personas, ¿no? Entonces necesitamos que prioricemos el cómo nos sentimos y qué es lo que nos está pasando. Esto no desde un lado, porque muchas veces ha pasado que vienen pacientes y me dicen, es que no quiero ser egoísta pensando en mí y no en cómo se va a sentir la otra persona, que es un del lado de poner límites, vamos a visualizar ambas circunstancias. Voy a visualizar desde el cómo me siento y el cómo se puede sentir la demás personas. Y entonces este límite va a ser desde un no te estoy haciendo daño, pero al mismo tiempo necesito cuidarme a mí. ¿Okay? Entonces, este límite quiere decir un no voy a ser egoísta porque no significa que nunca te voy a ayudar, no significa que voy a hacer a un lado tus necesidades, pero sí significa que necesito priorizarme hasta el nivel de no te voy a lastimar, no te voy a hacer daño, pero necesito cuidarme a mí, ¿va? Y para así evitar
la sobrecarga que nosotros tenemos, no solo a nivel de tareas de hacer, sino a nivel emocional, porque también si constantemente estoy cargando con los problemas de las demás personas, entonces es algo que me va a afectar emocionalmente a mí, que no va a hacer que me esté cuidando emocionalmente y que pues puede ir desregulando o puede ir limitando este tipo de interacciones que tengo con las demás personas. Claro, justo Ariel nos comenta, entras en modo supervivencia en lugar de estar en modo creación. Claro, 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 y entonces, o sea, definitivamente lo que nosotros queremos aquí es no quiero estar constantemente en modo supervivencia, no quiero estar constantemente en como hiperactivado, quiero saber que tengo herramientas para poder lidiar con las circunstancias y que esto se los pueda ir utilizando dependiendo de lo que me está pasando, ¿va? Bien. Por último, y no menos importante, pues buscar ayuda, apoyo, ¿no? Muchas veces, pues, no nos han enseñado a que en este tipo de situaciones, de circunstancias, nosotros, pues, solicitemos apoyo, ¿no? Pero como les digo a muchos de mis pacientes, o sea, este tipo de cosas son cosas que en realidad no nos enseñan. No viene la escuela a decirnos cómo gestionar esta parte de nosotros, no viene las generaciones atrás, pues fue difícil tocar este tipo de temas, entonces tampoco es que los capacitaran del todo en poder hablar de este tipo de situaciones. Entonces, el buscar ayuda nos indica que hay algo que queremos aprender. Y la terapia va dirigida hacia eso, la psicoterapia va dirigida a que nosotros podamos adquirir herramientas, este tipo de herramientas y más, para poder lidiar con este tipo de situaciones, ¿no? Y entonces si yo tengo, o mi familia tiene antecedentes de salud mental, o simplemente es algo que yo requiero, que yo necesito porque identifico que en mí hace falta ese apoyo, entonces pues definitivamente voy a ver esos foquitos rojos para ver hacia dónde puedo ir dirigiendo esa atención, ¿no? Y entonces la psicoterapia va dirigida a, yo quiero aprender herramientas porque no vamos a terapia toda la vida. O sea, sé que algunas personas han divulgado en el mundo que tienes que ir a terapia como si fuera ir al mandado o como si fuera algo totalmente básico para el resto de tu vida, pero la realidad es que no es así. La realidad es que ir a terapia es que tú puedas adquirir las herramientas que necesitas para poder tú solito ser tu terapeuta, para tú solito poder afrontar las situaciones que te están pasando afuera, para que tú solito sepas como ok, yo aprendí ya esta herramienta, en el futuro me van a pasar una situación adversa en la que yo ya voy a poder aprender, saber lidiar con ello, porque ya sé hacer esto, porque ya tengo este martillo, porque ya tengo este destornillador, porque ya tengo esto que me va a ayudar a arreglar eso que está saliendo mal. No significa que el resto de nuestra vida ya no nos vamos a sentir mal, sino que nos va a ser mucho más sencillo el poder identificar que nos estamos sintiendo mal y entonces poder lidiar con ello, poder atenderlo, ¿va? Y entonces aquí nos menciona un poquito como el apoyo profesional, porque por un lado está la psicoterapia, pero por otro lado también a personas que ya tienen como niveles muy, muy intensos de algún tipo de sintomatología, ya es cuando empezamos a ser un poquito más integral. Yo les decía en un principio, o sea, voy muy dirigida hacia este lado integral porque para que exista un verdadero bienestar de la persona, no tiene que ser solamente ve a terapia, o solamente ve al médico, o solamente ve al nutriólogo, o solamente haz actividades que te gusten. O sea, tiene que ser un conjunto de cosas o sea, la persona tiene que atender su salud física, tiene que atender su salud emocional, tiene que atender su nivel social de lo que está pasando a mi alrededor, porque recordemos que, o sea, aquí no es pues si yo lo deseo, pues puedo ser millonario, ¿no? Aquí hay circunstancias en mi entorno que van a afectar el cómo me siento y el cómo voy a estar como funcionando en mi entorno. Si yo voy a mi trabajo con toda la disposición, con todas las herramientas, con todo mi funcionamiento, pero mi ambiente de trabajo termina siendo muy hostil conmigo, entonces no es algo que, bueno, si tú cambias tu forma de parecer, entonces ese ambiente hostil en tu trabajo ya va a funcionar mejor. No, también necesito trabajar a nivel social en el qué está pasando para que realmente puedan ir cambiando las cosas y pueda llegar a este bienestar. Ok, sí, ya. Y entonces eso sería todo. Si tienen alguna duda respecto a esto, pueden escribirme. Yo las voy a estar contestando ahorita, creo que por el momento. Muchas gracias, psicóloga. Sí, por favor, ayúdenos con sus comentarios, alguna duda que tengan. De momento, tengo 2 preguntas. Voy a dar lectura a cada una de ellas. La primera es, ¿cuánto tiempo es recomendable dejar las pantallas antes de dormir?
Ok. Generalmente, digo, en la indicación dice que por lo menos una hora antes, pero, o sea, desde mí pensaría que por lo menos dos. ¿Por qué? Porque muchas veces ese una hora antes termina siendo como casi al límite. Voy casi al límite de a la hora, justo a la hora, lo voy a dejar y todavía estoy como en este procesamiento. Recordemos que la pantalla es un hiperestimulante. Entonces, no importa que yo tenga la luz baja de mi celular, no importa que yo tenga el sonido bajo, que esté en vibrador, lo que sea, es un hiperestimulante por todos los estímulos que tiene el celular o cualquier dispositivo electrónico. Entonces, si pueden incluso una hora y media o 2 horas antes dejar eso, ponernos a caminar, ponernos a leer, ponernos a hacer algo que sea mucho menos estimulante, mucho más hacia nosotros, nos va a ayudar mucho a que podamos descansar mejor. Claro, ya que el cuerpo detecte, ¿no? Que ya es de noche y es hora de dormir y no estamos en el día. Muchas gracias. La segunda pregunta es, uno de mis hijos es muy ansioso y el realizar actividades como respiración, lectura o escuchar podcast le desesperan. ¿Qué puedo hacer? Ya que siento que, que en lugar, de ayudarle, más nos estresamos los dos. Ok, ¿me ayudas un poquito con el principio de la pregunta de nuevo? Porque no escucho bien. Sí, dice, uno de mis hijos es muy ansioso y el realizar actividades como respiración, lectura o escuchar podcast le desesperan. ¿Qué puedo hacer? Ya que siento que en lugar de ayudarle, más nos estresamos los dos. Ok. En niños es importante identificar este nivel ansioso porque así como en un adulto es un poquito más sencillo el regular este lado de, no es que sea ya del todo fácil, pero es un poquito más identificar que está ansioso y entonces por ende encontrar sus estrategias, en un niño no. Es difícil que un niño logre entender el nivel de complejidad que tiene este estado ansioso para su ser. Y entonces necesitamos, uno, identificar el tipo de edad que tiene, porque si tiene una edad de un nivel cognitivo un poquito más alto del puedo entender qué es lo que me está pasando y por ende intentar identificar estrategias como de una forma más dinámica, entonces ahí vamos mejor dirigidos hacia, vamos a ir buscando qué te hace sentir mejor a ti. Si es un no, es un poco más pequeño y no logro identificar eso, necesitamos poder canalizar esa energía. Recordemos que la ansiedad es un estado de energía hiperactivada. Entonces, si lo que yo no puedo hacer es mantenerme quieto para poder regular este estado ansioso, necesito moverme. Y necesito correr, y necesito nadar, o necesito algo que necesito hacer. Hay a muchos niños que les funciona mucho estar abrazando muy, muy fuerte una almohada o muy, muy fuerte un peluche, porque eso los hace sentir mejor. Y entonces necesito ir identificando. Cuando nosotros somos padres, vamos identificando ciertas dinámicas de los niños que nos dicen, como cuando son muy pequeños. Yo ya sé que cuando hace esto es porque tiene hambre. Yo ya sé que cuando tiene esto es porque está enojado. Yo ya sé cuando tiene, y así. Entonces pasa lo mismo con este nivel ansioso. Con este nivel ansioso ya sé que tiene, está empezando un estado ansioso. Entonces yo necesito identificarlo para poder canalizarlo. El hecho de hacer ejercicio, el hecho de gastar energía, nos ayuda a prevenir los estados ansiosos. Para atenderlos, sí necesito ir identificando así un poquito como un prueba y error. ¿Qué te funciona a ti, niño? ¿No? ¿Qué te funciona a ti, hijo, para el abrazar esto? Quizá el mojarte la cara, el meterte a bañar, el andar en bicicleta, ¿qué te funciona a ti? El tomar agua, o sea, sí depende un poquito como del estar revisando en cada año qué le pasa, pero para prevenir sí necesito este desgaste de energía. Muchas gracias. Hasta ahora han sido las dos preguntas. Si ahorita en el cierre tenemos más comentarios, los voy a leer, por favor. Bien, ahora que ya conocen un poco más a la psicóloga Sofía, los invito a programar una cita para una asesoría más adaptada a sus sentimientos, síntomas o cualquier duda que pudo surgir en este camino, no solo de este tema, sino posiblemente hay algunas otras situaciones que escuchar. Y bueno, pues agradezco mucho que nos haya acompañado hoy, psicóloga. Realmente este tema nos deja tips y herramientas valiosas que nos ayudarán a ser más conscientes de nuestro cuerpo y emociones, así como de los demás, ¿no? Entendemos que no siempre es necesario que una situación sea alarmante para poder actuar. Sí, claro, muchas gracias por invitarme y pues realmente pienso que es algo pues, que podemos compartir con todos. O sea, yo sé que este tipo de pláticas es algo que se da como aquí en estas
en este entorno un poquito como laboral, pero también, o sea, es algo que podemos compartir con todo el mundo. O sea, lo que nosotros queremos conseguir con esto es que yo empiece a tener más herramientas, que yo pueda compartir mis herramientas también, que, y entenderlo mejor, o sea, sobre todo entenderlo. Yo sé que ahorita estamos como muy llenos de información de todas partes, de la ansiedad, la depresión, de los trastornos mentales, de la salud mental, y que muchas veces no sabemos como cuál es la correcta, quién me está diciendo la verdad y quién no. Y entonces aquí, o sea, queremos concretizar, queremos decir que sí, porque recordemos que la psicología es una ciencia. O sea, esto se investiga, esto hemos descubierto, esto es lo que esto es lo que estamos probando, lo que funciona, lo que queremos divulgar a los demás, lo que queremos hacer por la salud mental, que todos vayamos en un mismo camino que nos ayude a mejorar este tipo de hábitos, que nos ayude a mejorar nuestra salud en general. Correcto. Muchas gracias por complementar. Recuerden a todos dejarnos su opinión, es totalmente anónima, de la encuesta de satisfacción sobre este webinar que fue herramientas para prevenir la depresión y la ansiedad. El día de mañana, con todo el gusto, los esperamos al webinar Creando Hábitos Saludables, que será impartido por el doctor Alan Ortiz en punto de las 8:45 de la mañana. Muchas gracias a todos por conectarse, a usted psicóloga, y pues seguimos en contacto con todos ustedes. Que tengan un buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.